Ser podcast. Hola, buenas tardes. A veces de las grandes noticias, de los grandes titulares, surgen ramificaciones en forma de pequeñas historias, pequeñas pero muy interesantes, como la que vamos a contar a continuación. Primero el contexto. Esta canción que suena, y que es del año 62, forma parte de la banda sonora de Una batalla tras otra, que ha sido la gran triunfadora de los Oscars de este año. Es una película donde la cosa militar juega un papel importante, de ahí que suene esta canción tan cursi de las Shirelles, que habla del amor a un soldado, a una chica y tal. Bueno, ahí en la película Sean Penn, que ha ganado el Oscar, por cierto, a Mejor Actor, interpreta a un oficial, un zumbao, supremacista blanco, racista hasta la médula, que se enamora de una mujer negra, pero combate al mismo tiempo los movimientos de resistencia. Bueno, todo un poco loco, la verdad. Pero mira, la película se lleva 6 Oscars. Por cierto, ¿la habéis visto? Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo la tengo pendiente. No, pues yo también. Yo sí la he visto. Bollero también, no le gustó. No, él no. ¿Y a ti? A mí me gustó a medias. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero bueno, se ha llevado 6 Oscars. Oye, muy está. actual, ¿no? Sí, o sea, es muy aplicable. Actual. Sí, está ambientada en nuestro tiempo, tiene un tono distópico y sí, muestra movimientos de resistencia contra el orden establecido y una respuesta como muy cafre, la verdad, por resumirlo, ¿no? Pero hay una escena casi al final de la película en la que el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, le enseña a su hija una carta escrita por su madre y tal, y ahí en esa escena sobre la mesa hay una botella de vino, porque Leonardo DiCaprio es aficionado al vino. Entonces, oyentes de La Ventana, si no habéis visto la peli, la podéis ver en la plataforma, o si la habéis visto igual, y ahí podéis parar la imagen. En ese momento veréis que en la etiqueta de esa botella se puede leer Los conejos malditos. ¿Qué dices? ¿Esto en inglés? No es. Margarita Madrigal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Margarita es enóloga, socia y fundadora de la bodega Más que Vinos en Cabañas de Yepes, en Toledo, que es la creadora de este vino, Los conejos malditos. Luego nos cuentas más sobre el proyecto, sobre el origen del nombre, que debe tener una historia detrás. Pero, oye, lo primero, Margarita, ¿cuándo y cómo os enteráis vosotros de que vuestro vino aparece en esta película? Bueno, pues la verdad nos enteramos por nuestros importadores americanos cuando se estrenó la película en Estados Unidos en octubre. Rápidamente nos enviaron un mensaje y se pusieron en contacto con nosotros para decírnoslo, y nosotros, bueno, nos pusimos súper contentos, no nos lo creíamos y encantados, la verdad. ¿Y tenéis alguna idea de por qué la eligieron? ¿Les hizo gracia el nombre o sabéis algo de eso? Hombre, supongo, porque la verdad que este vino surgió también con nuestros importadores americanos, ¿no? Nosotros somos una bodega que exportamos el 90% ¿Onda? de lo que producimos, y de ese 90%, un 40% va a Estados Unidos, y este vino lo hicimos la primera añada en el 2018. Uh-huh. Entonces surgió con ellos, con nuestros importadores americanos, con los que tenemos una relación estupenda, y sabían del problema que teníamos tan grande con los conejos, y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un vino así relajado, de tempranillo, por supuesto, que es la variedad española, y que sea un poco, que defina el problema que tenéis, pero un poco relajado, ¿no? Y un poco, pues, que saque una sonrisa, un vino que sea con mucha fruta y que se pueda consumir, pues, desde un aperitivo a una barbacoa, a una comida sencilla, ¿no? Oye, cuenta la historia de los conejos. Eso. ¿Por qué son malditos? Hombre,
Pues porque es una plaga. Nosotros estamos situados en Toledo, no sé si lo he dicho. Estamos aquí en la Mesa de Ocaña, ¿no? A 700 y pico metros de altitud, en esta zona que se denomina así, es una meseta alta, y tenemos desde hace más de 15 años una plaga de conejos. Que desde Toledo yo creo que se ha extendido ya a Castilla-La Mancha, Madrid y a mucha zona de Castilla, ¿no? Esta plaga. Entonces, claro, les encantan las uvas, les encantan las cepas, que lo tienen muy a mano, y claro, nos bajan la producción una barbaridad de algunas viñas en concreto, ¿no? De tempranillo. Y entonces, pues eso, nuestros importadores lo sabían y quisimos hacer algo así, curioso, y así salió Los Conejos Malditos. O sea, los conejos hacen que una parte de vuestra explotación tenga menos rendimiento. De ahí que el vino sea el que es, ¿no? Sí, claro. Es más concentrado, ¿no? Dentro que nosotros lo elaboramos de una forma que sea un vino, pues como es tempranillo carbónico, quiere decir que una parte es sin raspones, eso quizás es un poco técnico, y otra parte es con racimos enteros. Entonces, el vino tiene un color muy vivo, es muy afrutado, y luego es fresco y un tanino suave, ¿no? Entonces, pues es ideal para empezar cualquier comida o aperitivo, y por eso surgió esto. Margarita, vamos al grano. ¿Habéis enviado una caja de vino ya a Leonardo DiCaprio? Pues creo que nuestros importadores están en ello, o ya lo han hecho, no lo sé, porque ellos son como nuestra mano allí en Estados Unidos, y claro, nosotros directamente no tenemos acceso a él, por desgracia, que nos encantaría. Ya. ¿Pero habéis notado alguna repercusión desde que apareció vuestro vino en la película? Dale tiempo, ya verás. Por eso. Sí, hombre, hemos notado, y sobre todo en España, porque claro, como antes os he comentado, solo vendemos, somos una bodega pequeña, familiar, de 3 socios, enólogos los 3, que yo no soy la única creadora, somos 3 socios, Gonzalo, Alexandra y yo, que en el año 99 decidimos sacar nuestro primer vino aquí en Toledo, pero venimos de otras zonas de España. Entonces, en España solo vendemos el 10% de nuestra producción. Nosotros directamente a la exportación, que para nosotros era como algo más sencillo, ¿no? Y entonces en España sí que hemos notado, la verdad, pues que hay interés por conocer este vino, probarlo y venir a la bodega. Y bueno, ya lo vendemos en varios wine bar, en restaurantes, en tiendas especializadas, y la verdad que sí hemos notado interés. Y bueno, me imagino, Margarita, que conoceréis, que recordaréis lo que pasó hace unos años cuando ganó el Oscar Parásitos, y en la película aparecían las patatas Bonilla. Y yo me acuerdo porque llamamos al propietario de Bonilla de por aquel entonces, que contó una historia también de empresa familiar maravillosa, de cuando iban con una furgonetita por ahí repartiendo patatas de churrería al por mayor, hasta llegar al punto de que Bonilla, recibió un espaldarazo con aquella película en todo el mundo impresionante. Como os pase lo mismo con el vino, es que no vais a dar abasto, ¿eh? Ya, pues ojalá, ¿sabes? Que se reconozca el vino, la calidad, que realmente la hay, ¿no? Aquí en Toledo y en nuestra zona, en Castilla-La Mancha y en España, de los vinos de tempranillo, que no es fácil, que un vino español aparezca en una película tal como esta, en Hollywood, con Leonardo DiCaprio, y que sea encima merecedora de 6 Oscars, ¿no? Como pase ese espaldarazo felices. Que dice Francino, vais a tener que hacer una edición nueva que se llame Benditos Conejos. Bueno, pues mira, gracias. Gracias por la idea. Pues seguramente, ojalá os lo haremos saber, Eso. Seréis los primeros. Esa operación está muy bien. Creo que también he leído que también producís un vino que se llama Almodóvar, que tiene que ver con la familia, con Pedro Almodóvar, ¿vamos? ¿Ah, sí? Sí, bueno, nosotros le hacemos el vino para ellos, ¿no? Bajo sus directrices, porque, pues eso, ellos, como sabéis, son de Castilla-La Mancha, son manchegos, y siempre han defendido mucho su tierra, y pues hace unos años, ya bastantes, pues se pusieron en contacto con nosotros a través de un amigo en común, y pues encantados, ¿no? Y Pedro es el que diseñó la etiqueta, y luego y lo utilizan para sus eventos, regalos, y nosotros pues muy felices de hacerles un blanco, un rosado y un tinto a su gusto. Oye, la etiqueta de Los Malditos Conejos también tiene historia, es muy chula, ¿eh? Sí, realmente es que la ha diseñado también un norteamericano, es amigo de nuestros importadores, se llama Dustin Harbin, y es
caricaturista, pero Ajá. también hace cómics, como se puede ver en la etiqueta, si la tenéis delante. Sí, sí, Y sí. además también es colaborador del New York Times, o sea, es un ilustrador pues Bien. importante allí. Y claro, es que ha dado con la clave, ¿no?, de lo que es atractivo, que también era importante para nosotros, ¿no?, hacer un vino así atractivo ya en la etiqueta bien. para los consumidores, ¿no?, que les apetezca coger este vino y probarlo Oye, Margarita, y pero disfrutar. tenéis capacidad, porque nos estás hablando de una producción pequeña, ¿tenéis capacidad como para responder a una ola de pedidos o tendríais que empezar a comprar tierras por Toledo? No, tenemos capacidad, Ajá. porque vinimos aquí porque Gonzalo, uno de nuestros, somos 3 socios, como ya os he comentado, y Gonzalo, que además también es mi marido, ¿no?, es enólogo, y su familia es de aquí desde hace un montón de años, y tenemos una bodega familiar de 1851 en la que elaboramos nuestro top, la Plazuela, pero también su familia tiene viñedos y alquilamos sus viñedos, no solo los nuestros propios, o sea que no se preocupe la gente, que tenemos Muy capacidad bien. suficiente para hacer más tempranillo de los conejos malditos y encantadísimos, o sea. Y por supuesto que vengan a visitarnos, venid a visitarnos, hacemos enoturismo. Qué bien. Y estamos muy cerca de Madrid. Ah, mira. Y si hay que A acabar con 50 conejos, minutos de aquí Madrid. tienes a Francino también, ¿eh? Yo puedo, ¿Ah, sí? yo Puedes puedo aportar colaborar, algo, puedo sí, sí, colaborar, sí. puedo aportar bueno, pues mi pequeño encantado. granito de arena. Sí, sí. Sí, pues aquí te esperamos, en la finca y en las distintas parcelas donde tenemos Muy bien. nuestro vino, ¿eh? Muy bien. Margarita, la última. Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué te parece la peli? Bueno, a mí la verdad sí que me gustó, porque yo la verdad es que soy entusiasta de Leonardo DiCaprio, no lo voy a negar, y claro, me gusta mucho, y me parece un tráiler, ¿no?, porque es que son casi 3 horas, la verdad, Ajá. y es largo, pero son cosas como un poco disparatadas, Sí, ¿no?, lo sí, que habéis dicho, sí, un poco sí. distópico, entonces es de acción, pero de acción que de una escena a otra no te imaginas lo que va a pasar. No. Y hay escenas horribles y espantosas, ¿no?, que ocurren cosas que no me gustan nada, terribles, pero luego hay otras que te sacan una sonrisa y dices, bueno, vale, me voy a relajar un poco y tal, pero no sabes lo que va a pasar de una escena a otra, y eso a mí es lo que me gusta. Y Leonardo, como está ahí, como que le pilla todo, ¿no?, de sorpresa, y es pues lo que me pasó a mí con la película, y me encantó, y al final se relaja con su hija, creo yo, con Sí. la carta, tal y todo, y toma un vino de los Claro. conejos malditos, con lo cual, Final feliz. encantada. Claro, es que hay que beber el vino para relajarse, siempre con moderación, pero para relajarse en compañía de tu hija, de tus amigos, familia o de quien quieras. Muy Así bien. es. Margarita Madrigal, de la bodega Más que Vinos. Oye, un abrazo muy grande a tus socios y compañeros, y bueno, más que compañeros también. Y nada, Sí. y ya estaremos al tanto a ver si hay que cambiar la denominación y ponerle benditos conejos. Ya lo tengo apuntado, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, Margarita, que vaya muy bien, chao. Qué historia tan hermosa, Qué de historia. verdad. La Esto verdad de que las sí. ramificaciones. Oye, ¿y si buscamos una palabra del día que tenga que ver con esto? Bueno, pues vino venga. lo hemos hecho muchas veces, La ¿no? tenemos clara Pero en la conejo- etiqueta. pero conejo Sean no. malditos o benditos. Conejo. Conejo. La palabra del día con Isaías Lafuente. Pues mira tú por dónde un instante en una película, una batalla tras otra, gran triunfadora de los Oscar ha sido el premio para los productores de este vino toledano, Los Conejos Malditos, y un buen pretexto para hablar de la palabra conejo, que oye, no requiere más explicación en cuanto a su significado recto para nombrar al pequeño animal, y al metafórico y coloquial vulgar, según la RAE, tanto como la palabra coño para referirnos a la vulva de las mujeres. Bueno, las dos palabras tienen una curiosa conexión etimológica, porque coño viene del latín cunis, mientras que conejo evolucionó desde el cuniculus latino, que a su vez tomó una voz prerromana que en origen nombraba una pequeña galería subterránea, una madriguera, y a partir de ahí sirvió para nombrar también a sus habitantes, a los conejos. Esa acepción vulgar de la palabra coño la usaron, sin embargo, cultos escritores durante casi 5 siglos, desde Quevedo a Camilo José Cela, aunque llegó al diccionario académico, atención, en 1984, antes de ayer. Sorprende esta tardanza, sin duda, siendo una de las interjecciones más usadas en nuestra lengua, la que debieron gritar los productores de Los Conejos Malditos al ver a Leonardo DiCaprio con una copa de su vino en la mano. Coño. Coño es también madre de términos que nombran
nombran la guasa, una coña o al insoportable, que es un coñazo. Y también es el motor de expresiones que aún no han llegado al diccionario y que muestran tanto la lejanía, cuando decimos que algo está en el quinto coño, o el hastío, cuando alguien harto, especialmente alguna, dice estar hasta el mismísimo. You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Y con esto que suena ya cerramos el círculo del vino, el cine, DiCaprio, los conejos y la palabra del día, porque esto que suena es una canción de la banda sonora de Quién engañó a Roger Rabbit. Película de Robert Zemeckis del año 88. Ostras, Qué bueno. Es aquella canción donde hay un público de seres humanos, de carne, de verdad, pero el dibujo animado de la chica va saliendo por ahí y todo se les cae la baba y canta esta canción. You're sitting down and wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other man do? Get out of here, get me some money too. La Ventana, en Ser Podcast. Van volando hacia la más alta cima un bando de lindísimas palomas. Allá en las regiones donde el sol calcina a las verdes palmeras de las lomas, a las verdes palmeras de las lomas. Qué hermosa es la música cubana, ¿verdad? Sí. ¿Habéis estado en Cuba, Isaías? Sí. Marta, Sí, ¿tú? yo sí, varias veces. Tú cubriste la muerte de... Esa fue la última vez, de Fidel. Castro, sí, ¿no? en noviembre del 16. Hace ya un montón y me temo 10 que años. ahora 10 sería añitos. un país Sí, bastante diferente a lo que ya vi, Sí. que la situación humanitaria sobre todo era tremenda, pero había habido apertura con las relaciones con Obama. Era una Cuba que estaba cambiando y ahora pues está mucho peor con todo lo que está Es un pasando. país maravilloso y después con algunas ciudades que están en ese punto de decadencia que, digamos, si alguna vez se recupera, serán maravillosas porque ya lo son, incluso en la decadencia. Lo que pasa es que espero que ese cambio no estropee a los cubanos, que es gente fantástica y que no se estropeen, ¿no? Con una riqueza que les pueda venir de repente. Es una pena que un país tan maravilloso y con tantas posibilidades. Yo estuve hace muchos más años que vosotros, hace ya más de 20, y ya entonces, salía, recuerdo que volví de mala leche por decir, un país con estas capacidades Sí. y no, entre un régimen muy autoritario, cada vez más cerrado, y el bloqueo de Estados Unidos, ahí está atrapada un montón de gente que ahora ya está en una situación límite. Desde que el 3 de enero el gobierno de Donald Trump capturó a Nicolás Maduro en su casa en Caracas, Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, el último apagón de esta pasada noche con 10 millones de personas sin luz, no hay servicio, no hay recogida de basuras, es un auténtico desastre y ayer mismo Trump se marcó otra obscenidad. Sí, ¿no? otra chulería de esas Sí. que tanto le gustan, diciendo yo puedo tomar Cuba cuando quiera. Yo no sé lo que pasará, pero sí sabemos que acaba de regresar de Cuba la periodista y colaboradora de La Ventana, Patricia Simón, y es una magnífica oportunidad para conocer con más detalle cómo están las cosas ahí ahora mismo. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Va a haber un titular así de entrada. ¿Cómo te has encontrado el patio, sinceramente?
Pues como decíais en vuestras anteriores visitas, que ya Cuba era un país que parecía que estaba suspendido en el tiempo, pues ahora es un país paralizado en el que todo el mundo está a la espera de que pase algo, un país con las calles vacías y en el que la crisis humanitaria, que ya era estructural desde hace muchísimo tiempo, como bien decíais, pues ahora se ha agudizado y bueno, está en una situación límite. Pero de nuevo el pueblo cubano pues dando esas muestras de capacidad de resistencia que la verdad es casi milagrosa y que se manifiesta en cuestiones como que, por ejemplo, pues esos apagones que tienen muchas formas de materializarse, pues han provocado que no haya gas ni electricidad tampoco para cocinar y que muchísima gente pues esté utilizando unas cocinitas de carbón que se han inventado hechas con lata para poder sobrevivir y salir adelante. Y como vamos a escuchar alguna de esas voces que he ido recogiendo, ese es el caso de Emma Navarro, una mujer de 89 años, de un barrio de las afueras de La Habana, del barrio 10 de octubre, que explica cómo su nieto le ha conseguido una de estas cocinas para volver a hacer algo que no hacía desde los años previos a la revolución, es decir, desde antes de los años 50. Vamos a escucharla. Se me va la luz y me quedó algo por hacer, pues tenemos que poner el carbón. Todo a sobreprecio, carísimo. ¿Y entonces qué es lo que usted puede comer? Bueno, gracias a que nos ayudan del norte. ¿Tienen familia en Estados Unidos? Sí. Si no, nos moríamos de hambre. Como hay muchas personas por ahí muriéndose de hambre. Porque no alcanza. Muchas personas muriéndose de hambre, pero es que claro, no hay agua, porque la distribución funciona por depósitos que funcionan con electricidad. No van tampoco los teléfonos, ni internet buena parte del día, no hay transporte, los tractores no pueden recoger cosechas, están arando con bueyes. Trump dijo anoche, yo lo recordaba hace un momento, que para él será un honor tomar Cuba. Y dijo que puede hacer con la isla lo que quiera. Lo cual, Patricia, nos lleva a preguntarte, tú que has hablado estos días con bastante gente, ¿qué dicen los cubanos, o lo menos los que has hablado tú con ellos, qué dicen de Trump y de estos planes tan anunciados de tomar la isla? Bueno, una de las cosas que tiene Cuba es que el nivel cultural es altísimo porque la educación ha sido universal, entonces hay una capacidad de análisis y de elaborar discursos sobre lo que ocurre muy elevada. La mayoría de la gente lo que nos dicen es sabemos que Trump no le importa que aquí haya democracia o no, que es una aspiración general, que se imponga un régimen democrático. Sabemos que a Trump no le importa nuestro bienestar y que no va a mejorar nuestras condiciones, no es su interés mejorar nuestras condiciones de vida, pero peor no vamos a estar. Y luego dentro de ese margen, pues hay personas como el historiador Fabio Fernández, que es historiador de la Universidad de La Habana, que sí le preocupa el sistema que se pueda imponer si es Estados Unidos, si es Washington, si es Trump quien lo decida, ¿no? Y así nos lo explicaba. Y los problemas de Cuba es una responsabilidad compartida entre cosas que no ha hecho bien este gobierno, cosas que no han hecho bien los gobiernos anteriores y cosas que tienen que ver con el acumulado de políticas hostiles que los Estados Unidos han dirigido hacia Cuba. Hay que tener siempre una dimensión amplia. Yo creo que muchos cubanos tienen una imagen del capitalismo que se mueve en códigos socialdemócratas. Lo que pasa es que yo tengo muchas dudas de que el capitalismo cubano de un futuro posible sea un capitalismo de esas dinámicas socialdemócratas. Se parecería más a un capitalismo latinoamericano al uso, donde lo neoliberal suele prevalecer. Es decir, si tú me dices a mí el capitalismo de Cuba mañana va a ser el de España, el de Noruega, el de Suiza, yo diría, casi me atrevo a decir que abjuro de mi vocación marxista y me lanzo en la piscina. Pero no creo que sea ese que nos toca, porque además Cuba es periferia. Y esa idea de un capitalismo socialdemócrata en la periferia, no tengo demasiados ejemplos históricos en los que se ha consumado. Claro, pero nos decías que están, como todos los cubanos, esperando que ocurra algo. ¿El algo puede ser Trump o qué puede ser? ¿Qué te han dicho, Patricia? Pues lo más doloroso es que no esperan para nada que el régimen por sí solo haga lo que no ha hecho en las últimas décadas. Y había una expresión muy compartida, que me imagino que se ha convertido como en un dicho común, que es que venga quien sea, así sea un extraterrestre, pero que esto cambie ya.
¿no? Hay un hartazgo, hay una sensación de que, por supuesto, la élite que gobierna el país no le importa en absoluto ya las condiciones en las que sobrevive su pueblo, y eso hace que la única esperanza, aunque sea a sabiendas, como decía, de que no les importa su bienestar, pues sea esta presión que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero también quienes se atreven a hablar en estos términos son quienes saben que se están exponiendo a la represión. Uno de los casos de quien hablaba sobre la situación que se está viviendo es Jorge Fernández. Él es periodista, editor y humorista político, que a partir de que el Internet se abrió en la isla en 2018, pues publica sus columnas y sus ilustraciones en las redes sociales, y eso pues le ha costado, bueno, más de un toque de atención por parte de las instituciones políticas. Lo que no funciona es el sistema. Hasta ahora siempre nos han tenido durmiendo con el tema de que la culpa o toda la culpa de la situación económica del país lo tiene el bloqueo norteamericano, y ya la gente ha empezado a preguntarse, espérate, porque ni Trump, ni Obama, ni Biden, ni ninguna de esa gente fue la que dictó el famoso ordenamiento que acabó con la economía de este país, no fue la que cerró en el 2004 todos los centrales azucareros, que era la principal industria de este país. O sea, todo eso lo hizo la revolución, no lo hizo o el gobierno. Y mucha gente se ha empezado a dar cuenta. Entonces ellos están en una situación en que saben que eso es imparable, y lo demostraron las protestas del 2021, que los cogió movidos, como decimos aquí en Cuba, en el sentido de que ellos no esperaban una cosa así. Estábamos diciendo que están en Cuba y también fuera de Cuba esperando a que algo pase. El New York Times lleva contando en las últimas horas que las negociaciones que se están llevando a cabo con los altos cargos, iba a decir, del gobierno, pero no, porque realmente con quien están hablando, según los medios estadounidenses, es con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, el Raulito, el nieto favorito de Raúl, que no tiene ningún cargo dentro del gobierno, pero que ese acuerdo pasaría por la salida de Díaz-Canel, con lo que se produciría, si esto realmente pasa, una especie de Venezuela 2, ¿no? No quitamos al castrismo porque es quien controla todos los poderes fácticos de la isla, pero hacemos una especie de apertura económica, lo que para los cubanos, los exiliados y los de dentro, que como este hombre, el humorista que nos ponías tú antes, Patricia, reivindican la libertad de expresión, es un auténtico drama que vienen arrastrando ya, como también decía Jorge Fernández, desde 2001, donde hubo esa represión brutal que ha dejado a más de 1.200 presos políticos en la isla, ¿no? ¿Te has encontrado mucho miedo al hablar con gente, Patricia? Pues entre la gente que ya lo da todo por perdido, como Jorge Fernández y como otros opositores, no. También porque se sienten en deuda por esas 1.200 personas que están en prisión aproximadamente desde 2021. Yo fui después del estallido también a Cuba a intentar entrevistar a quienes habían sido detenidos y quienes habían participado en las manifestaciones, y de la gente joven no queda ni una de las personas que entrevisté. Están en España, están en Estados Unidos, en México, se han exiliado todos los que han sido puestos en libertad, y entonces estas personas no tienen problema en hablar. Les cuesta más hablar sobre qué va a pasar cuando llegue Trump, porque muchas de estas personas creyeron en la revolución, y además en Cuba sigue habiendo mucha gente que diferencia mucho entre lo que hizo Fidel Castro en términos de educación universal, salud pública y demás, y lo que ha venido después, ¿no? Y la incapacidad del régimen para adaptarse también a algo sistemático, que es el bloqueo de Estados Unidos y sus consecuencias. Pero la mayoría de la gente sí tiene muchísimo miedo a hablar, porque tiene mucho miedo a que terminen en prisión, como esas personas que se atrevieron a salir a la calle porque había hambre, y porque también hay hambre de libertad, ¿no? Y por ejemplo, Jorge habla mucho del peso que está teniendo el miedo para que ahora, en estas condiciones y circunstancias absolutamente atroces, no esté habiendo manifestaciones masivas en la calle. Es que hay mucho miedo. Ya el gobierno lo dejó claro en el 2021. Si abres la boca, si protestas, lo mismo sea para decir que no hay comida, que para decir que no me gusta el gobierno, que para decir que
que el presidente Díaz-Canel es el calificativo que se le da, de cualquier manera vas a ir preso. Del 2021 para acá han metido un montón de gente presa por el solo hecho, igual, de escribir en las redes, por ejemplo, de lo que hago yo, de protestar y escribir en las redes. A mí mismo me han estado procesando desde hace casi 3 años, o 3 ya, ¿no? 3 años, por el solo hecho de escribir lo que escribo, que es humor. Testimonios muy interesantes y muy significativos de lo que está ocurriendo en Cuba. Patricia Simón, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros. Joder, un abrazo muy grande. Fíjate, comentaba Patricia hace un momento lo de la gente que en Cuba distingue lo que hizo Fidel Castro y lo que vino después, y ha citado como uno de los grandes logros del castrismo la sanidad. Y es verdad que durante muchos años ese modelo sanitario, que incluso exportó maneras de trabajar fuera de la isla, ha sido un referente, ¿no? Hoy no. Hoy está, bueno, pues intentando subsistir como cualquier otro sector de la vida colectiva en Cuba. Pero claro, Cuba no es un ejemplo aislado de esto que a veces olvidamos, que es la enorme fortuna no, porque conseguimos hacer la realidad con nuestros impuestos, que es el acceso a la sanidad pública. Eso hay lugares, hay países donde simplemente es que no existe, ¿no? Puede ser no Cuba porque, en fin, está peor, pero está algo, pero en El Salvador, por ejemplo, un país. En El Salvador la sanidad especializada es prácticamente inaccesible para una gran parte de la población. Por eso Juan Antonio Jiménez, que es oftalmólogo del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, él y su equipo se embarcaron hace poco en una expedición humanitaria de apenas 2 semanas, pero en ese tiempo pudieron atender a casi 500 personas sin recursos o que llevaban años esperando una intervención. En los estudios de SER Almería, doctor Juan Antonio Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, muchas gracias por asomarse a la ventana, ¿eh? Yo no sé, casi que lo primero que le preguntaría, para poner en contexto, ¿en qué estado llegaban los pacientes a su consulta en ese momento? Pues bueno, hay que poner un poquito el contexto. El país tiene una gran población y un déficit brutal en cuanto a lo que es la atención sanitaria. Y esto empezó todo, es una organización sueca que se llama Vision for All, que iba, bueno, a los sitios más recónditos a ver pacientes. La segunda causa de pérdida de visión es no poder comprarse gafas, y vieron que muchos de estos pacientes tenían cataratas. Y ahí nació una misión humanitaria que inicialmente fue sueca, de hecho gracias a varias instituciones suecas principalmente, y donde al final varios médicos españoles nos hemos juntado y bueno, hemos colaborado con esta misión humanitaria y hemos atendido eso en torno a 500 pacientes y gracias, bueno, a la buena mano y a esta acción, pues más de 250 pacientes han sido operados de catarata en situaciones bastante extremas. Gente que prácticamente tenía una pérdida de visión total. ¡Ostras! Y bueno, le hemos cambiado un poquito la vida, la verdad. Bueno, un poquito bastante. Si ahora ven, es que se la han cambiado mucho, ¿no? Bueno, la medicina tiene ese gran poder, ¿no? Que es el de poder cambiar vidas. Tenemos que ser también conscientes de ello y sí, hemos cambiado la independencia de esos pacientes que obviamente dependían, valga la redundancia, de su círculo social, de su familia. Y gracias a una cirugía que aquí en España podemos tenerla más o menos banalizada, ¿no? Porque tenemos una tasa de éxito muy alta, pues allí era más difícil el acceso a esta y por tanto su vida estaba totalmente dependiente y limitada por culpa de una causa que es prevenible y reversible, gracias a Dios. ¿Cómo se puede operar a tanta gente en tan poco tiempo? ¿Cómo era su jornada ahí? Pues empezaba muy temprano por la mañana, porque allí amanece muy temprano y atardece pronto. 5:30, 6 estábamos ya arriba y a las 7 estábamos operando y eran jornadas hasta las 4 o 5 de la tarde, maratonianas, donde bebíamos agua y poco más para no tener que parar el ritmo y donde estaba todo muy bien organizado. Es verdad que ha sido una organización hilada muy fino, ¿no? Donde todo eran engranajes, desde los auxiliares, enfermeros, gente que lleva la gestión de material y demás. Y gracias a una muy buena organización, quiero nombrar a Fran Rico, que es un oftalmólogo sueco que es salvadoreño de origen y ha sido el coordinador de todo esto. Y gracias a Fran y el buen equipo que montó alrededor, pues la verdad se ha llevado a cabo. Ha mencionado las operaciones de cataratas y todos nos imaginamos pues personas ya de una cierta edad, pero ¿acudían niños también?
Hemos atendido la doble vertiente. Por un lado, las cataratas que no han sido precisamente solo gente mayor, que era lo que más llamaba la atención, gente de 50, 60 años con cataratas muy avanzadas, cataratas negras, le decimos aquí, ¿no? Que es cuando uno ve opaco completamente. Y luego hemos tenido la parte de atención en temas de niños en el Hospital Bloom, que es un hospital también de allí, un centro hospitalario, donde también, bueno, lo que he dicho, la primera causa de pérdida de visión, la segunda causa de pérdida de visión, la primera es la catarata, el no poder acceder a gafas, y con lo cual también había un déficit brutal en cuanto a los niños, y eso además le afecta en su desarrollo, en su rendimiento escolar y en su desarrollo madurativo, ¿no? Del sistema visual, con lo cual era también vital esa atención. Doctor, para nosotros es algo frecuente, ¿no? El ir al médico, a cualquier especialista cuando lo necesitamos, o llevar gafas o operarnos de cataratas, como usted ha dicho antes, pero porque todos entendamos bien la fortuna que tenemos por el sistema de salud pública que tenemos, ¿puede explicar cómo es el acceso a la sanidad y en particular a su especialidad en un país como El Salvador? En El Salvador es bastante más compleja. Puse hace poco un ejemplo que es similar. El Salvador puede ser parecido a Andalucía, un poquito más pequeña en cuanto a población, ¿no? 6 millones y pico tiene de habitantes. Y con todo ese volumen de gente tienen un hospital. Es como si un pequeño hospital de Cabra, Huercalovera, de estos que tenemos más comarcales, tuvieran que atender a todo un país. Imagínate eso lo que lleva. En cuanto a atención de cataratas, sí. Luego hay un hospital infantil, también con muy poquitos oftalmólogos, y atienden a todo un país, con lo cual es una atención puramente deficitaria, lógicamente. Aquí tenemos un estado del bienestar muy arraigado, bueno, gracias a nuestros impuestos y a que lo tenemos ya institucionalizado, ¿no? Pero allí ese estado del bienestar pues es bastante más deficitario, no solo en sanidad, en educación. Y allí es mucho más difícil. Eran centenares los pacientes que llevan años sin ser operados. Además hay una cosa que aquí tenemos en España también muy arraigada, que es la prevención, la atención primaria. Y allí no hay ni información ni atención primaria, con lo cual hay pacientes que por desinformación a lo mejor estaban ciegos pensando que ese era su destino, y gracias también a esta ONG que antes he nombrado, por ejemplo, han visto la solución a un problema y a una dependencia y a un cambio totalmente en su vida y en los años muchos o pocos que le quedaran por delante. Juan Antonio, ¿cuál es el mejor recuerdo que se trae de El Salvador? Me traigo mucho de compañeros, de pacientes, de que la recepción ha sido espectacular, pero hay uno que no fuimos conscientes hasta el primer paciente que sacamos, ¿no? El primer paciente que llegué, y era el primer día, recuerdo, porque además fue como, madre mía, si esto es el primer día, madre mía, lo que nos espera, ¿no? Lo primero que pensamos el primer día que estuvimos allí. Fue el primer paciente ciego. El primer paciente ciego fue curioso. ¿Ciego total? Ciego me refiero a que tenía 2 cataratas, una en cada ojo, con lo cual era ciego total. Y al sacarlo de quirófano, porque bueno, por razones obviamente higiénicas, salían con el ojo tapado, intentamos que saliera con el ojo desocluido. Y obviamente con un paciente recién operado no está viendo perfectamente. Si tenemos familiares que se han operado, sabemos que de inicio uno ve un poquito borroso todavía, pero un paciente ciego obviamente que ve luz y es capaz de ver la silueta de un familiar, y lo sacamos a quirófano, saludaba al familiar, veía cómo iba vestido y lo identificaba, pues eso hacía que bueno, se pusieran a llorar los pacientes, los familiares, y la parte humana ahí te sale y te da el pellizco en el estómago, y allí lloraba todo el mundo, porque bueno, es una sensación que aquí parece extremadamente rara, y es verdad, porque tenemos una muy buena prevención, como he dicho antes, una buena atención primaria, y no suelen ser casos tan extremos, pero esos casos, que no han sido pocos, nos hemos encontrado unos cuantos, y sale el decir que tenemos mucha suerte. Nadie elige dónde nace, y nosotros tenemos la suerte de haber nacido en un país donde esa atención sanitaria está cubierta. Escuchándole, doctor, me huele que no va a ser la última vez que viaje usted a El Salvador. No va a ser la última, eso seguro. Ya hay algunos proyectos para el año que viene, porque esto creo que el ayudar engancha, y bueno, animo a todo el mundo a que ayude, que eso es importante. Y yo reconocer que es la primera vez que iba a una misión humanitaria de este tipo, pero es decir que sí, engancha mucho y llena mucho. Nosotros damos un pequeño granito de arena, ¿no? Dentro de la gran montaña que todavía se necesita formar en este tipo de países, pero el beneficio que yo saco a nivel personal, a nivel profesional, ha sido un reto. A nivel personal ha sido también otro reto, porque tengo 2 niños pequeñitos, y es decir que la conciliación muchas veces es complicada, y también la madre ha sido una supermadre, y ya ha sido importante también ese reto a nivel personal. Pero bueno, esto engancha, y sí quedan ganas de ayudar donde se pueda, y vamos a ir muchas más veces si posible. Vamos a tomar prestado el eslogan, ayudar engancha. Sí, ayudar engancha, verdad, sí. Totalmente. O El Salvador soy yo, que podría ser otra también, ¿no? Doctor, y claro, todo esto lo hace a costa de su tiempo, ¿no? De sus vacaciones, de sus permisos, supongo. No ha habido permisos como tal retribuidos, es decirlo, y ha sido con mis días de vacaciones, de días de libre, de los que tenemos institucionalizados, ¿no?
pero sí me he ido con mis días y lo digo honrosamente y me ha gustado mucho y creo que lo haré, lo repetiré y merece muy mucho la pena. Doctor Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias de verdad por asomarse a la ventana y, joder, gracias por lo que hacen, de verdad. No, gracias a vosotros y por divulgar este tipo de información, que cuando tenemos tanta información calamitosa a nivel nacional e internacional, sí, buenas noticias, siempre es bueno darle divulgación. Sí, señor, un abrazo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Esta versión magnífica que hacen Sidoní de Gracias a la vida, yo creo que nos sirve de prólogo sonoro para algo que tenemos pendiente hace unos días aquí en La Ventana, que es poner en antena algunas de las muchas audiobiografías que nos seguís mandando los oyentes, notas de audio de 30 segundos y que hay que escuchar para poder, cuando llegue el final de mes, votar, en fin, con todo el rigor posible y elegir la historia ganadora. Así que vamos hoy a darle un buen empujoncito. Empezamos con la historia de Belén, que confirma que en una vida pueden pasar muchísimas cosas. Nací el año de la Constitución. Tuve una infancia normal, creo. En mi adolescencia ingresé en una secta, me salí, volví a entrar y volví a salir. Fui una española por el mundo. Viví en Europa, Oriente y las Antípodas. Regresé a mi ciudad con la idea de pasar el verano y me quedé 15 años. El año de la pandemia me fui a vivir al pueblo. Fue difícil. Al año siguiente me mudé al norte, cambié de trabajo, empecé actividades nuevas, pintura, música, ilustración, cosas que no había hecho nunca. Ahora vivo en el campo y llevo una vida tranquila. Bueno, pues efectivamente pueden pasar muchas cosas en una vida y por la pinta que tenía el relato, acabar razonablemente bien. Otra audiobiografía, la de Laura. Los abuelos, los padres, de todo se aprende. Conocí un mundo ya pasado a través de los ojos de mi abuelo, que me enseñó valores con tan solo pasar tiempo con él. De mis padres aprendí la libertad y a recibir a amigos y a gente en casa. Con mi marido llevo divirtiéndome más de 28 años, aunque creo que el matrimonio está para pensártelo 2 veces antes de salir por la puerta cuando la vida se pone patas arriba. Y ahora mismo soy madre de una niña, que no sé con lo que se quedará, pero ella me está enseñando cosas nuevas y recordando otras olvidadas. Hay una reflexión ahí sobre la paciencia. Sí, pero me encanta también la de ese abuelo que le enseñó valores solo con estar con él. Claro, ¿no? claro, No hace falta decir cosas, hace falta hacerlas y que los nietos lo vean. José María, la salud es lo que importa y las compañías también. Nací el 1 de febrero en Valencia. Fui un niño feliz, sobre todo el año que los Reyes me trajeron la bicicleta. Con 15 empecé a trabajar. Con 28 me saqué el graduado escolar. Con 45 me diplomé en trabajo social. Trabajé más de 30 años en la industria del automóvil. Con 54 me diagnosticaron Parkinson. Ahora, con 66 sigo luchando. He conocido a personas maravillosas y un deporte como el tenis de mesa. Así todo, lo más importante de mi vida tiene nombre y es mi compañera María José Moliner. Ya está, la importancia de las compañías y que la salud es lo que importa también. Audiobiografía de Sara, una vitoriana. Nací en Vitoria-Gasteiz. Me han llamado Sara, Sari, Sarita y, por supuesto, Sarandonga. Cuando era pequeña tuve 2 pececitos a los que nunca llegué a poner nombre. He vivido en Vitoria, Bilbao, Segovia, Madrid y de nuevo Vitoria. He trabajado como azafata, promotora, dependienta, teleoperadora, publicista. Si no os gusta como audiobiografía, podéis pasárselo a Coronas para su concurso. 2 por 1. Pues ya se lo comentaremos. Soraya. Nombres y apellidos. Me llamo Soraya, nombre elegido por mi madre, quien huía de ponerme el suyo propio, tradición muy típica de la época. De apellido Soler, de mi padre, que con suerte se ha convertido en el primer apellido de mi hija. Así yo también rompí una tradición y una ley. Y entre nombre y apellidos, hoy me pregunto, como es mes de marzo, si mi hija podrá hacer lo mismo, ¿o no? Bueno, pues buena pregunta. Y la duda está ahí planteada. Qué importante luchar por los derechos y las libertades. Emi. La primera incertidumbre llegó hace 64 años en un pueblecito de Zamora. Mi madre sabía que venían 2, aunque nunca pudo visitar un médico. Compraron una cabra y hete aquí que ni la cabra ni mi madre daban leche.
Rodeada de escaseces y abundante cariño nos repetían: estudiar es la única herencia que os podemos dejar. La sanidad y la educación públicas fueron padre y madre. Con conciencia de clase y beca llegué a la universidad. Represento a mi profesión, defiendo a colectivos vulnerables, poniendo voz donde el ruido la ahoga. Y cuando veo el horizonte del descanso, vuelve la incertidumbre. Toca seguir peleando por los derechos y las libertades. Toca seguir peleando, efectivamente. Mira, y otra historia de familia luchadora y del Athletic. Cristina. Nací en el mes de las flores. Mis padres, de izquierdas y trabajadores, lucharon para que sus 2 hijas tuvieran un hogar, estudios universitarios y vacaciones en el norte todos los años. De vocación, trabajadora social, de profesión, funcionaria de justicia. Me hubiera gustado ser comentarista deportivo. Mi atleta y mi pasión y mi religión. Mi madre, mi ejemplo y mi apoyo. Caí en una anorexia. Gracias a mi madre, mi ex y mi perrita, salí del infierno como el Atleti. He vuelto a recaer, pero aún cuento con el apoyo de mi madre, mi coraje y corazón. Cristina tenía que haber terminado. Si no os gusta la audiobiografía, se la pasáis a Dani Garrido, a ver si cuela y puede ser comentarista deportiva. Raquel, los golpes de la vida. Mi vida 2.0, 14 de octubre de 2024. Cáncer de mama estadio 3. Me bloqueo, siento incertidumbre. Pruebas, espera. Empiezo quimioterapia. Siento dolor, toxicidad, angustia, agotamiento, decrepitud física. Me operan, mastectomía, duelo, más dolor. Más pruebas. No se ha ido. Radio, más quimio. Y aprendo a respirar profundo, a entender, a aceptar, a esperar. Autocuidado, introspección y tremendas ganas de vivir. Tremendas ganas de vivir. Y Carmen, una boomer. Ya he asumido que soy una boomer. Me lo recuerdan a menudo a mis hijos, que se definen como millennials. Como buena boomer y como buena madre, cada lunes compro la Bonoloto a ver si hay suerte. Y puedo ayudarles a que se compren su casa y se independicen y tengan una vida tan feliz como la que he tenido yo. No es fácil, pero ¿para qué estamos los padres? Tony Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. No te quejarás hoy de audiobiografías. No, me parece todo fenomenal. ¿Has visto? Una tras otra, pam, pam, sí, pim, pam, pim, pam. Es que nos quedamos, parece un día de votación, ¿no? Pero no. Es que la teníamos Bonoloto, ¿eh? Sí, claro. La Boomer Loto, sí. Adiós rogando con el mazo dando. ¿Quieres más audiografías o anunciar que hay en todo por la radio hoy? No, dale. Coronas viene mañana, ¿no? O hoy, ya no. Coronas ya me pierdo, viene mañana. Hoy vale. Viene Sheila porque ayer vino y tú. Pues le pasaremos y también viene Susana. Le pasaremos el mensaje de esta oyente que decía, si no os vale la audiobiografía, pues para concurso de Coronas. Porque ese caso. Venga, una más. Que nos llega de la España vacía. Ángel Jesús. Fui el último niño de un pueblo de esos de la España vaciada. Mi amigo José y yo fuimos los últimos en jugar en aquellas calles embarradas. Emigramos todos a Madrid en busca de vida civilizada. Conocí a mi mujer en un pueblo de la costa mediterránea, de esos con turistas y calles empinadas que llevan a una iglesia de cúpula azulada. Accedió a casarse en la pequeña ermita de mi pueblo, ermita de una virgen ya olvidada, una boda con gaita dulzaina, homenaje a las gentes de aquella tierra ahora deshabitada. Tenemos una hija muy urbanita que por vivir en Londres o París está muy ilusionada. Hoy mi pueblo está vacío, mi corazón está vacío, hoy llevamos vidas separadas. Bueno, y hoy, ay. Bueno, la última de hoy, va. La de Mila. La puntualidad es lo que importa, ¿o no? Nunca me ha gustado llegar tarde. Sin embargo, llegué tarde a la maternidad. A los 49 años me convertí en madre de mellizos. Cuando tenían 11 años decidí enviarles a Finlandia, el país de su padre, para que tuvieran un mejor futuro. Y me convertí en madre por Skype. A través de una pantalla hemos cocinado, les he reñido, hemos reído, hemos llorado y aquí seguimos, casi 10 años después, ejerciendo la maternidad a través de una pantalla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.